Dice la escritura en Lucas 5, verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Hoy quiero compartir esta palabra. Estas últimas semanas hemos venido aprendiendo de la palabra. Hemos traído diferentes enseñanzas que tienen que ver con la mente, con renovar nuestro entendimiento, ¿verdad? Pero este mes que hablamos también de familias y estamos en la continuidad de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, hoy quiero compartir esta parte de la escritura que sin duda yo creo que muchas veces hemos leído, hemos estudiado. Cuando Jesús tuvo ese encuentro con Pedro, esa vez en que Jesús, ¿verdad?, estaba predicando la palabra. Pedro y sus allegados, sus conocidos, estaban pescando, y dice que lo hicieron toda la noche. Toda la noche habían pescado. Pedro era un hombre que por oficio era pescador. Era un hombre que sabía cómo pescar. Era un hombre que sabía cómo poder desarrollar la pesca. Él sabía en qué momentos, en qué momento de la noche, en qué momento, en qué área del mar podía haber más peces. Y toda la noche se la habían pasado pescando. Yo me imagino que quizás Pedro ya andaba cansado, no solamente físicamente, sino emocionalmente, de haber trabajado y no haber logrado nada. De haber pasado muchos momentos, muchos tiempos durante la noche, quizás durante días, buscando una pesca y no podían hallar nada. Y me llama la atención que estos primeros versículos, precisamente en la versión NTV, Lucas 5, verso 4, versión NTV dice: cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. La Biblia dice que Jesús estaba enseñando en el lago de Genezaret. Él estaba predicando la palabra y dice que había mucha gente agolpada, escuchando lo que nuestro Señor Jesús enseñaba, las enseñanzas de Él. Pero intencionalmente Jesús le pide a Pedro su barca para poder predicar desde la barca. La gente estaba en la orilla del lago y Jesús se sube a la barca para poder traer una enseñanza. Obviamente el maestro sabía lo que iba a hacer después de esta enseñanza. Al ver a Pedro, al ver a sus compañeros que venían de una larga noche pescando y no haber logrado nada. Yo no sé cuántas veces nosotros nos hemos encontrado, ¿verdad?, en días que sentimos que no fueron productivos, días que sentimos que llegamos cansados al final del día, días en los que quizás estuvimos yendo de un lado para otro muy ocupados, pero fue un día que no lo sentimos muy productivo. Lo mismo le habrá pasado a Pedro en esta ocasión. Él y sus compañeros estaban cansados, estaban atribulados, estaban angustiados porque no habían hallado nada. ¿Cuántas veces en alguna temporada donde quizás no hubo trabajo, no hay trabajo, y buscamos, salimos, metemos aplicaciones y no hay nada?
A lo mejor es un proyecto y logramos llegar al final del día y no vemos un avance en ese proyecto. Esto le pasó a Pedro y sus compañeros, pero hay un secreto que sucede después de esto. Es que Jesús le da una instrucción a Pedro y le dice: Pedro, boga mar adentro. Le dice ahora, en esta versión, le dice: ahora ve a aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Pedro le dice al maestro: maestro, toda la noche hemos trabajado, durante toda la noche, y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Pedro estaba consciente de que ya había terminado la noche. Estaba desvelado, estaba cansado, agotado. Estaba quizás listo para limpiar las redes, para lavar las redes, guardarlas e irse a dormir, descansar un rato. Pero se topó con el maestro. Un encuentro con el maestro transformó todo. Un encuentro con el maestro cambió su vida. Hoy en día nosotros nos encontramos con situaciones en las que muchas veces sentimos que no logramos mucho, que no avanzamos, pero un encuentro con la presencia del maestro, con la presencia del Espíritu Santo, puede cambiar y transformar nuestro día, puede transformarlo completamente. Pero necesitamos comenzar a escuchar aún más la voz de Dios. Pedro le dice: maestro, toda la noche hemos pescado, toda la noche hemos estado tirando las redes. Pero Jesús le da una instrucción. Le dice: ve a aguas más profundas y echa las redes para pescar. Las aguas representan muchas cosas en la Biblia, pero representa entre eso la presencia del Espíritu Santo. En una ocasión Dios le dice al profeta, o el profeta se encuentra en una situación donde dice que se metió a las aguas y las aguas le daban al tobillo, luego a la rodilla, luego a la cintura. Luego llegó un momento de profundidad que no podía estar en las aguas si no era nadando. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, tienes que remar, tienes que ir a aguas más profundas para poder pescar. Si nosotros queremos lograr más cosas en Dios, tenemos que ir a aguas más profundas. No podemos quedarnos en la orilla. No podemos quedarnos con la experiencia del Espíritu Santo que tuvimos hace 2, 3 días, una semana. Tenemos que hoy vivir una experiencia nueva con la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que vivir una experiencia nueva con la presencia de Dios. Dios se manifiesta en nuestra vida como Padre, se manifiesta en nuestra vida como nuestro Salvador. Y muchas veces conocemos a Dios solamente como Dios. Pero qué bonito es tener una relación con Dios como Padre. Que usted pueda llegar y pueda decirle: tú eres mi Abba, tú eres mi Padre, a ti te he venido a adorar. Tú eres no solamente mi Salvador, sino que eres mi Padre. A ti te vengo a adorar. Y la Escritura nos enseña, el versículo 6 dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía la barca. Y mira lo que dice el verso 8. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pero Jesús no quería que Pedro estuviera lejos. Al contrario, Jesús planificó ese encuentro con Pedro. Jesús planificó ese momento con Pedro para pedirle su barca y decirle: yo quiero estar dentro de tu barca. Pedro, yo voy a estar dentro de tu barca, y cuando yo estoy en tu barca, el milagro va a suceder. Pedro, ve a aguas más profundas, y en aguas más profundas echa las redes. Muchas veces nosotros queremos pescar en la orilla, queremos los milagros en la orilla, pero Dios nos está pidiendo profundizar más en su presencia, profundizar más en una relación con Él.
Iglesia, muchas cosas están sucediendo, no tengo que explicarlas. Usted sabe lo que se escucha en redes sociales, lo que se escucha en las noticias, pero profundizar en las aguas nos va a dar la confianza de que Dios está contigo y que Dios está conmigo. Profundizar en las aguas, Jesús le dijo a Pedro, es donde vas a poder pescar. Pedro, si te has desgastado, Pedro, has estado toda la noche, es cierto que te has cansado, es cierto que estás agotado, pero Pedro, si tan solo escuchas mi instrucción, vas a conseguir lo que tanto has buscado, lo que toda la noche te la has pasado buscando. Pedro, ve a aguas más profundas. Y hoy, iglesia, la palabra nos dice a ti y a mí que tenemos que ir a aguas más profundas. Tenemos que profundizar en las aguas. Tenemos que ir a aguas más profundas de su presencia. En la Biblia hay tantos hombres y mujeres que la Biblia no describe sus nombres, pero que escucharon una instrucción de Dios, que escucharon la instrucción de Dios. Hay una mujer que se conoce en la Biblia solamente como la mujer del flujo de sangre. No nos da su nombre. Gente sin nombre, pero que escuchó de un Jesús y corrió a él. La mujer samaritana, no nos da su nombre la Biblia, solamente nos dice que era de Samaria. Otra mujer que no tiene nombre, no nos da la Biblia su nombre. El leproso, en Hechos capítulo 3 habla del cojo de la puerta, no dice su nombre. Gente que no nos revela la Biblia su nombre, pero que estaban dispuestos a escuchar la instrucción. Al cojo de la puerta se le dijo Pedro, le dice, yo no tengo, Pedro y Juan, no tengo plata, no tengo oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Ese hombre, sabiendo que era cojo, ¿cómo podía levantarse y correr? Pero dice la Biblia que cuando se puso de pie, comenzó a adorar a Dios y se entró al templo adorando a Dios. Estaba leyendo un artículo publicado por una agencia de noticias, donde habla precisamente, así le titulan a esa investigación. Se llaman los niños sin nombre o los niños sin identidad. Resulta que con todas las migraciones que se dan en México, esta investigación se hizo en México, hay muchas personas, miles de personas que llegan a diferentes partes de México, obviamente queriendo atravesar el país, y muchas mujeres van embarazadas, pero muchas de ellas han perdido sus documentos en el camino. Gente de diferentes países, y al llegar a México, muchos niños han nacido en México, pero cuando los padres no tienen ni un solo papel aún de sus países, no se les puede, en México se les llama asentar o registrar. Entonces los niños están allí, los padres les han dado un nombre, pero legalmente no existen. Y esta investigación así se llama, los niños sin rostro, los niños sin nombre. No porque no tengan nombre, no porque no tengan cara, sino porque legalmente no existen, a causa de que han perdido cualquier identificación, porque con cualquier identificación los pueden registrar en México. Y esta investigación habla de gente que no ha nacido en México, pero no tiene una partida de nacimiento, le llaman en algunos lugares, no un acta de nacimiento, porque no han tenido una identificación los padres. Y la Biblia nos habla de gente sin nombre. El cojo de la puerta, la mujer samaritana, la mujer del flujo de sangre, pero fue gente que aprendió a escuchar la voz de Dios. Gente sin nombre que también la Biblia registra. Gente que legalmente no está registrada en la Biblia con un nombre, como muchos más que sí aparecen su nombre, su nacionalidad y hasta parte de su historia. De muchos nada más se registra un milagro. De Pedro se registra no solamente este encuentro, se registra aún que tuvo suegra, aleluya. Se registra aún que estaba casado. No dice literalmente la Biblia que estaba casado, pero dice que Jesús sanó a la suegra. Entonces, si sanó a la suegra, nos da a entender que estaba casado, ¿no? Dicen que por eso lo negó, porque le sanó a la suegra, aleluya. Pero imagínense, de Pedro nos da la historia. De Pedro nos habla muchas cosas, pero antes de que Pedro tuviera un encuentro con Jesús, Pedro era otro.
Pedro era un hombre que solamente estaba confiando en su talento, en su habilidad, en su capacidad de salir a pescar. Pero reconoció algo, reconoció en Jesús que había algo diferente. Antes del verso 8, Pedro no había reconocido a Jesús como quien era. Pedro solamente dijo: mira, todas las noches hemos pescado. Solamente lo reconoció como un maestro. Si usted va al verso 5, en el verso 5 nada más dijo Pedro: maestro, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Echaré las redes nuevamente. Pero la instrucción Pedro la obedeció. La instrucción Pedro la siguió. Tienes que ir a aguas más profundas. Iglesia, somos llamados para ir a aguas más profundas. No podemos avanzar si no profundizamos en las aguas. Hemos aprendido en el mes anterior, hemos venido hablando de cómo el enemigo quiere cautivar nuestra mente para cautivar nuestras emociones. Y cuando cautiva nuestras emociones, cautiva nuestras decisiones. El enemigo quiere mantenernos atrapados en una especie de pensamiento para no poder avanzar. Y muchas veces sentimos que no es necesario esforzarse. En mis años de cristiano, muchas veces he escuchado la frase que Dios no quiere sacrificios. ¿Para qué? Si la Biblia dice que a Dios no le gustan los sacrificios. Y es cierto que una parte de la escritura dice que Dios no quiere más sacrificios, pero no podemos sacar de contexto lo que dice ahí la escritura. Dice la Biblia que dice Dios: hastiado estoy de sacrificio, mejor prefiero la obediencia. Con la obediencia en el Antiguo Testamento no habría necesidad de sacrificio. Los sacrificios se hacían para expiación de los pecados. Cuando alguien pecaba tenía que llevar un sacrificio para poder ser perdonado de pecados. Los sacerdotes traían, ¿verdad?, el sacrificio, lo presentaban en el altar y lo presentaban delante de Dios para perdón de los pecados. Por eso Dios dijo: estoy hastiado de sacrificios. ¿Por qué? Porque se volvía como un deporte. Amén. Peco y llevo mi sacrificio, peco y llevo mi sacrificio. Entonces por eso Dios dice: hastiado estoy de sacrificio. Lo que quiero es la obediencia. Por eso no podemos sacar versículos de un contexto. Tenemos que entender lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña. Y tú y yo necesitamos profundizar en unas aguas de la presencia del Espíritu de Dios. La Biblia sí nos enseña a través del apóstol Pablo de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios. La Biblia sí nos enseña acerca del ayuno, de la oración, de la búsqueda. Dios mismo dice: yo soy galardonador de los que me buscan. Necesitamos profundizar a las aguas, iglesia. Las aguas representan la presencia del Espíritu Santo. En estas temporadas, en estos tiempos, hace unos días atrás yo les hablaba acerca de los entendidos en los tiempos, de ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Y al ser entendidos en los tiempos, debemos entender y comprender que estos son tiempos para profundizar en una relación con Dios. Porque el temor, podemos volvernos presas del temor. El temor nos puede paralizar. El temor no nos deja actuar. El temor no nos deja avanzar. El temor no nos deja movernos. El temor nos encierra. El temor nos cautiva. Pero dice la palabra que el perfecto amor, que es Dios, echa fuera todo temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Y tú y yo podemos confiar en aquel que nos llamó, en aquel que nos dio un llamado y sostiene el llamado que nos hizo. Pero necesitamos profundizar en las aguas. No podemos vivir una vida a medias. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Dios dice: te prefiero frío o te prefiero caliente. Pero si eres tibio, dice: te vomitaré de mi boca. Dios no quiere que tú y yo seamos ni tibios, amén, ni fríos. Él prefiere que estemos ardiendo por su presencia,
que estemos buscando su presencia, que estemos profundizando en las aguas. Pero el enemigo hoy en día ha entenebrecido tanto el entendimiento que ha traído una condición de apatía al corazón. Vemos hoy corazones apáticos, una apatía tan tremenda que muchas veces no podemos ni siquiera disfrutar la presencia de Dios. Un adormecimiento, un espíritu de estupor. Dice la Biblia, ojos con que no vean, oídos con que no oigan. Porque muchas veces Dios ha estado hablando y hablándonos y hablándonos, y nosotros no obedecemos la palabra de Dios, no atendemos el llamado de Dios. Por eso es importante este ejemplo de Pedro. Mas en tu palabra, si tú lo dices, yo iré otra vez mar adentro y volveré a tirar las redes. Maestro, estoy cansado, estoy agotado, trabajé toda la noche, pero si tú lo dices, yo vuelvo a las aguas. Yo me meto a aguas más profundas y vuelvo a tirar las redes. Ahora, no fue el mar, no fue la agua profunda la que trajo el milagro de los peces. Lo que trajo el milagro de los peces fue la obediencia de Pedro. Porque toda la noche Pedro ya había pescado. Y yo no creo que Pedro, siendo un pescador, haya pescado en la orilla. Pedro tuvo que haber pescado en aguas profundas. La instrucción de Jesús de ir a aguas más profundas era porque Pedro ya se había regresado a la orilla. Pedro ya había llegado a la orilla otra vez. Por eso Jesús le dice, ve a aguas más profundas. Maestro, pero toda la noche hemos pescado. Pedro estuvo toda la noche pescando en aguas profundas. Le dice, pero si tú lo dices, yo volveré a ir. Si tú lo dices, yo vuelvo a entrar a las aguas. Yo no sé qué habrán hecho, porque la Biblia no nos dice, pero yo me puedo imaginar que en los compañeros de Pedro tuvo que haber habido un poquito de queja. Pedro, pero este hombre, si nada más es alguien que enseña, ¿qué nos va a enseñar a nosotros de pesca? Es alguien que nada más está ahí predicando. ¿Qué nos va a enseñar de pesca? A lo mejor algunos se quejaron, no sé, la Biblia no nos da un parámetro, pero Pedro sí dijo, mas en tu nombre echaré las redes. Y muchas veces tú y yo, cuando Dios nos da una instrucción, tenemos que ser lo suficientemente decididos para obedecer la palabra, para obedecer la instrucción, aunque parezca una instrucción que no tiene lógica. Para los compañeros de Pedro quizás no tenía lógica haber estado toda la noche pescando y tener que volver a entrar a aguas profundas. No había lógica. Pero Pedro fue obediente. Pedro obedeció la instrucción. Pedro dijo, Señor, yo iré a aguas profundas. Si tú lo dices, yo iré a aguas profundas. Yo creo que en esta noche tú y yo necesitamos entender que Dios nos está llamando a aguas más profundas, iglesia. No podemos llevar una vida solamente superficial. Hoy en día buscamos lo que es cómodo. Hoy en día queremos la comodidad, pero no queremos lo que nos cambia el corazón. No queremos una palabra que nos transforme. Queremos palabra que nos entretenga. Y la palabra no es para entretenernos, la palabra es para transformar nuestras vidas. Yo sé que hay palabra que nos va a impulsar, que nos va a motivar, que nos va a llevar a decisiones. Pero la palabra nos va a redarguir. Dice la misma escritura que la palabra es como espada de dos filos, que redarguye, que nos insta, que también nos confronta. La palabra hoy en día, iglesia, es algo que tiene que ser parte de nuestro vocabulario todos los días. Y para que sea parte de nuestro vocabulario, tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que leer la Biblia. Hemos hablado de crear hábitos. Estamos ya en el segundo mes de este año. Yo no sé usted, pero yo siento que se está yendo rápido este año. Ya estamos en el segundo mes, aleluya, casi a mitad de mes. Cuando menos lo pensemos, ya estamos otra vez celebrando Año Nuevo. Se va rápido el tiempo. Dice la Biblia que debemos de ser sabios, aprovechando bien el tiempo. Debemos aprovechar el tiempo. Debemos leer la palabra, escudriñar las escrituras.
Hoy en día queremos la comodidad, lo que nos gusta, las canciones que solamente me gustan. No, el tiempo de adoración no es para ti ni para mí. El tiempo de adoración es para Dios. Es lo que le damos a Dios. A mí me sigue dando todavía tristeza. Debería ya no preocuparme, pero me sigue dando tristeza que mucha gente no llega al tiempo de la alabanza y la adoración. Llega una hora después de haber empezado el servicio. Aleluya. Dice, no, es que lo importante es la palabra. Sí, la palabra tiene su lugar y es importante, pero la adoración es lo que le damos a Dios. Venimos a adorarlo a Él. No venimos a ver si pusieron en la lista la canción que me gusta, sino que las canciones que se escogen son para adorar al Señor, para exaltarle a Él, para bendecir su nombre. Amén. Por eso yo sé que usted no llega tarde, amén. Usted siempre está puntual en los servicios. Bueno, los miércoles sabe que hablo más profundo, amén. Por eso necesitamos. No es de, ay, ¿y qué voy a hacer llegando temprano? ¿Para qué llego temprano? Póngase a orar aunque sea, aleluya. No hay nada que hacer, hay mucho por qué orar. Hay mucho por qué interceder, hay mucho por qué clamar. Hacen falta gente intercesora, gente que tenga un corazón de intercesor, gente que se sume no solamente a los ministerios de oración, sino que cuando está el servicio, antes del servicio, durante el servicio, aún después, está intercediendo, está clamando. Iglesia, la Biblia habla de los atalayas. Yo no sé si usted ha estudiado un poco sobre esto, pero en la antigüedad los atalayas eran hombres que estaban en las torres altas de las ciudades fortificadas. Esos hombres en esa torre alta tenían la visión a lo lejos. Como era la torre más alta de la ciudad, en cada esquina o alrededor de la ciudad estaban los atalayas. Ellos eran quienes a la distancia veían el peligro y hacían sonar la trompeta para advertir al pueblo sobre el peligro que venía. Y hoy en día hay muchas voces que se han levantado como atalayas para señalar lo que se escucha. La misma Biblia ya nos habla de todo esto, pero muchas veces nos cuesta trabajo seguir el consejo. Les he dicho que en Proverbios dice que el sabio mira el peligro y se aparta. Pero muchas veces uno va y ve el bache y dice, ay, caí en el bache. Pero si lo vimos, bueno, a lo mejor no lo vimos porque íbamos distraídos en el teléfono. Pero esa es la función, el poder ver, el poder visualizar. Pedro fue un hombre al que Jesús llamó y le dice, Pedro, ya no vas a ser más un pescador de peces, sino que ahora vas a pescar almas. Ahora, Pedro, tú vas a predicar la palabra y muchos se van a convertir por tu palabra, por tu predicación. Y eso es lo que hace falta hoy en día, que le creamos a la instrucción. Pedro no se hubiera convertido en ese hombre si no hubiera escuchado la primera instrucción. El asunto es que muchas veces queremos los ministerios lograr lo más alto. No queremos comenzar en algo sencillo. La gran mayoría de nosotros no comenzamos ni predicando. Yo no comencé predicando. Y muchas veces le he dicho que yo no quería nada con el pastorado, porque ya sabía lo que implicaba. Había trabajado a lo largo de años con quienes me han pastoreado de cerca. Y yo sabía que no era fácil, pero cuando Dios nos ha llamado, por más que digamos no, en algún momento Él nos encierra. En algún momento Él nos acorrala y nos va a decir, te he llamado. ¿Recuerdan cuando les hablé de Gomer y el cerco de espinos? Que dice la palabra que Dios le hizo un cerco de espinos para que no pudiera irse por ningún lado, sino solamente en el camino que Dios le había marcado. Y muchas veces Dios nos está llamando y Dios nos permite que pasemos dificultades, que pasemos procesos, porque ese es el camino que Dios nos está marcando para el plan que tiene para nuestra vida. Y a veces todo lo achacamos al diablo. Es que el diablo se me levantó. No, es que Dios muchas veces permite cosas para que nosotros entendamos que debemos andar por el camino que Él nos ha marcado.
Es cierto, aún a Job se le levantó el diablo, pero él no pudo hacer nada sin la autorización de Dios. Porque dice la Biblia que Dios lo había cercado, le había puesto un cerco de protección a Job. Satanás no se pudo acercar sin el permiso de Dios. Y muchas veces los procesos que pasamos es porque Dios nos quiere enseñar algo. Nos quiere llevar a una nueva unción, nos quiere llevar a un nuevo plan, a un nuevo escalón en el camino para poder avanzar. Iglesia, es tiempo de ir a aguas más profundas. Es tiempo de profundizar en las aguas. No podemos quedarnos a medias. Yo sé que hoy se vive mucho temor. Yo sé que hay muchas cosas. Ahí me contaban de un caso de una persona, ¿verdad? No me dijeron nombre, así que espero que no sea nadie de aquí. Aleluya. Nada más me contaron el caso, no me dijeron nombres. Que tenía temor y que por temor no habían hecho ciertas cosas. Y dice, pero le vimos en el mall y no había mandado, creo que a los hijos, no sé qué cosa que había pasado, que no había salido todo el día. Pero dicen, andaba en el mall, ¿cómo que tenía miedo? Sí, yo sé que a veces el temor nos paraliza. Mire, yo soy de esta idea. Yo no puedo obligar a nadie. Yo sé que hoy estos tiempos son tiempos de mucho cuidado. A nadie podemos obligar a que esté en la casa de Dios. Pero si la gente puede salir al mall, si la gente puede salir a otros lados, y si le damos la prioridad a Dios, yo sé que Él va a tener cuidado de nosotros. Yo sé que Él va a cuidar de ti y de mí. Él va a cuidar. ¿Recuerdan aquel hombre? Aquellos hombres que fueron a pelear contra el profeta. Y Dios le dice, Dios usa a este profeta, ¿verdad? Eliseo usa al profeta y dice la palabra que él ora y le pide que esos hombres de guerra no pudieran ver y quedaron ciegos. Dice que los tomó de la mano y se los llevó en filita a todos ellos, en filita, y luego se los entregó al rey. Y le dice el rey, ¿qué hago con ellos? ¿Los mato? Dice, no, Dios los ha entregado en tu mano, alimentalos y mándalos de regreso. Y dice que después de eso jamás se volvieron a levantar. En ese tiempo jamás se volvieron a levantar en contra del pueblo de Dios. Porque cuando hay hombres y mujeres que creen a la palabra de Dios, que nos agarramos de la palabra de Dios, sabemos que aunque pase una circunstancia, Él nunca nos va a dejar. Él nunca nos va a soltar. Él siempre va a estar contigo y conmigo. Él nos va a cuidar. Dice la palabra que Él va delante de nosotros. Él va cuidándonos, Él va guardándonos. Por eso, iglesia, no podemos llenarnos de temor. Debemos de seguir la instrucción de la palabra de Dios. Pedro, ve a aguas más profundas. Iglesia Betel, es tiempo de ir a aguas más profundas. Es tiempo de profundizar en las aguas. Es tiempo de profundizar en la relación con Dios. Los tiempos, dice la palabra, que son malos, que la maldad en estos tiempos aumentará, pero dice que la gracia va a sobreabundar. Va a sobreabundar. Es tiempo de confiar en la palabra. Es tiempo de profundizar en nuestra relación y en nuestra comunión con Dios. No es fácil. Yo entiendo, no es fácil. Pero si nos agarramos de Él es posible. Si nos agarramos de Dios es posible, iglesia. Todos tenemos temores. Todos tenemos temores de diferentes cosas. Algunos temen que les llegue la suegra a la casa, aleluya, y que se quede una temporada de vacaciones. Yo sé que aquí no hay ninguno, ¿ah, Frank? No me dijo amén. Pero hay temores, todos tenemos temores por el día de mañana. ¿Por qué será? ¿Qué sucederá? Hay temores. Pero dice la palabra que cuando Dios está con nosotros, Él echa fuera el temor. Él está contigo y Él está conmigo, iglesia. Podemos confiar en Él. Podemos confiar en el que nos cuida en el hueco de su mano. Dice la Escritura que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hoy es tiempo de creerle más a la palabra. Sí, tener cuidado por todo lo que está pasando, pero creerle a la palabra. Señor, una cosa tú prometiste, es que nunca me vas a dejar y nunca me vas a desamparar, que estarás todos los días conmigo.
Pedro, tienes que ir a aguas más profundas. Las aguas profundas representan una relación con Dios. Iglesia, necesitamos profundizar. Hay temporadas que Dios permite para que haya un despertar. Hay temporadas que Dios permite para que podamos despertar. Yo recuerdo en medio de la pandemia, cuando las iglesias fueron cerradas, viera la cantidad de mensajes que recibíamos. Cómo extrañamos estar en la iglesia, cómo quisiéramos ir a la iglesia. Déjenos ir. Decíamos, no podemos, solamente el equipo de alabanza y 2, 3 más que estábamos aquí, porque no se nos permitía por las disposiciones de las autoridades. No se podía. Y la gente anhelaba estar en la iglesia. Se levantó la pandemia. ¿Y dónde están aquellos que decían aleluya? Porque la comodidad muchas veces nos hace estar confiados. La comodidad nos adormece. Dígame si no, usted se sienta en un sillón de esos dormilones. ¿Y qué pasa después? Si usted es de mi club, muchas veces yo me siento a ver una película con mi familia. Pregúnteles qué me pasa después de 5 minutos. Veo el principio y veo el final. Y mi excusa siempre, ay, es que este sillón está bien dormilón. Mentira, el dormilón soy yo. Pero muchas veces la comodidad nos adormece, aún en lo espiritual. Cuando todo está bien, cuando todo está cómodo, a veces no buscamos de Dios como debiéramos. Y por eso Dios permite a veces ciertas sacudidas para despertar al pueblo, para traer un despertar. Hace unos meses atrás no se oía de organizaciones como ahora, porque a veces se tiene que sacudir un poco para el despertar. No es que sea malo, es bueno ese despertar. De hecho, la Biblia dice despertar a los valientes. No es que no hay valientes, es que a veces están dormidos. Hay un adormecimiento. ¿Qué sucedió con aquellas vírgenes? Las 10 vírgenes que habla la Biblia. Dice que todas durmieron. Todas, las 10 se durmieron. No hubo una, al menos la Biblia no describe que haya una que se haya quedado despierta. Dice que las 10 durmieron. La diferencia fue que 5 de ellas sí prepararon sus lámparas. 5 de ellas sí tenían aceite para la emergencia. Cuando se levantó la voz de emergencia, ahí viene el novio, estaban preparadas. El asunto no es que no estemos descansando, que no durmamos. El asunto es que estemos preparados para cuando se dé una voz. El asunto es que estemos listos para cuando algo sucede. Pero mientras no sucede, el pueblo tiene que estar preparado, buscando de Dios, confiando en Dios. Hay ejemplos en la Biblia cómo Dios confundió a los enemigos por un pueblo que le buscó, por un pueblo que estaba metido en su presencia. Por eso, iglesia, no podemos hoy en día dejar a un lado nuestra relación y comunión con Dios. Necesitamos profundizar. Terminamos apenas un ayuno de 21 días. Y yo le dije a mi esposa algo que les voy a decir ahora a ustedes. Le dije, me dio bastante tristeza ver que pocos pasaron ese día de entrega de ayuno. Pocos pasaron al altar para entregar el ayuno. Y eso que dije, aunque sea que hayan ayunado un día, lo que me da a entender que muchos ni un día ayunaron de los 21. ¿Cómo podemos tener aceite en nuestras lámparas? La unción no la podemos prestar. La misma Biblia dice que las vírgenes prudentes dijeron, para que no nos falte aceite a nosotras ni a vosotras, mejor vayan y compren ustedes. La unción no la podemos, no es que, a ver, te presto 2 horas de las que yo oré, te presto 3 días de ayuno de los que yo hice. No, hay cosas que nos toca a ti y a mí hacer. Hay cosas que ni Dios mismo va a poder hacer por ti y por mí, porque nos toca a ti y a mí hacer. Pastor, entonces no, que Dios es todopoderoso. Él es todopoderoso y Él, si quiere, lo puede hacer, pero nos ha dado libre albedrío, nos ha dado la decisión
Él le dice al pueblo en Deuteronomio: yo pongo delante de ti la bendición y la maldición, pero te aconsejo, Dios mismo te aconsejo, dice, escoge la bendición. Dios mismo nos da la libertad de elegir. Dios mismo le dijo a Josué: Josué, donde tú vayas, yo voy contigo. No le dijo: vete para acá, vete para allá. No, donde tú vayas, yo voy a estar contigo. Como yo estuve con Moisés, estaré contigo, Josué. Solamente que no sea parte de tu boca el libro de la ley. Medita en él de día y noche. Dios le prometió a David que no faltaría de su generación nadie que fuera rey, pero le dio una cláusula: mientras me busquen. Después de Salomón, dice la palabra que el corazón de Salomón fue desviado por las mujeres que tuvo. David tuvo 3, 4 mujeres que describe la Biblia, pero Salomón dice que tuvo 1000. Tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Imagínate si todas tenían mamá. ¿Cuántas suegras tenía Salomón? 700 mujeres y 300 concubinas, que dice la palabra que ese hombre que fue tan sabio, que una vez que 2 mujeres, dice la palabra, que tenían hijos recién nacidos, una de ellas aplastó al hijo y lo mató durmiendo. Y dice que estaban peleándose por el niño vivo, que si el tuyo, que si es mío, que si no sé qué. Fueron delante de Salomón y dijo: bueno, denme una espada y lo voy a partir por la mitad. Y se quedan con la mitad cada una. Y dice la Biblia que la madre, la verdadera madre, dijo: no, yo prefiero que mejor se la quede ella a que mi hijo sea muerto. Y dijo Salomón: esa mujer es la mamá verdadera de ese niño. Ese hombre que Dios usó con sabiduría para discernir quién era la verdadera madre, terminó construyendo un templo para Moloch, para una de sus mujeres. ¿Y sabes quién era ese Dios? A ese Dios, con D minúscula, se les ofrecían niños en sacrificio. Ese hombre, Salomón, que Dios usó para discernir entre la madre y la que no era, terminó construyendo un templo para una de sus mujeres que sacrificaba bebés para ese Dios. Y no tengo que describir la manera en que se hacían, porque usted se lo puede imaginar. El simple hecho de sacrificar, ya eso es mucho. Matarlos para ofrecerlos. Ese hombre fue desviado en su corazón. Pero hoy en día tú y yo tenemos la oportunidad de atender al llamado de Dios. Profundizar, iglesia. Necesitamos profundizar. Hay cosas que nadie va a hacer por nosotros, solamente nosotros nos toca hacerla. Mismo Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Timoteo, te aconsejo. Ni siquiera se lo impuso Pablo. Timoteo, te aconsejo, aviva el fuego. Aviva el fuego que hay en ti. Profundiza en las aguas. Hace tiempo yo prediqué el tema: el carácter es lo que nos va a mantener en el proceso. Está grabado. El carácter, la determinación. No estoy hablando del genio, porque el genio es otra cosa. Algunos parecemos lámparas de Aladino, ¿eh? Nada más nos frotan y nos sale el genio. No hablo de ese del enojo, del ser arrebatado. No, hablo del carácter. Dice la Biblia que cuando nuestro sí es sí, cuando nuestro no es no. La decisión, las convicciones, eso es el carácter. El decir: yo voy a buscar de Dios, y mantenernos buscando de Dios. La decisión, la determinación de saber a quién servimos. Y no le adoramos dependiendo de nuestras circunstancias. Le adoramos porque Él es Dios. Le adoramos porque Él es Dios. Por eso el profeta dijo: aunque la vaca no dé leche, aunque no haya alimento en el corral, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo me alegraré en Jehová. Porque hay un canto que a veces entonamos, ¿va? Ese canto que dice: darás o quitarás,
¿Lo han escuchado? Mi corazón dirá. Y luego cantamos hasta en inglés, ¿no? Blessed be the name of the Lord. Y ahí andamos cantando. Sí, es bonito cantar cuando no nos está pasando nada, pero ¿cómo cantar cuando verdaderamente se nos ha quitado algo importante? Por eso, iglesia, el carácter, la relación con Dios es la que nos va a mantener en los momentos difíciles. Las aguas, la manera en que profundizamos en las aguas del Espíritu es lo que nos va a ayudar en tiempos de tempestad. Dicen por ahí que los pilotos de tormenta solamente se forjan piloteando las tormentas. Y para pilotear tormentas, para ser considerado un piloto más o menos experto, dicen que debe de volar más o menos 10,000 horas, tener 10,000 horas de vuelo. Para alguien que ya se ha subido a un avión y ha pasado turbulencias, no es tanto. Pero quien se sube a un avión y por primera vez pasa unas turbulencias, ay, Dios mío. ¿Alguien ha vivido turbulencias? Pastor, ni al burrito me he montado. Bueno, algún día se montará un avión. Yo no sé si alguna vez te has subido a un barco y has ido a alta mar, o solamente has andado en lancha, en aguas tranquilas. Pero cuando te metes, tiene que ser un barco grande para que las olas no se sientan tanto. Pero cuando te metes a aguas más profundas, no importa el tamaño del barco, puede ser el más grande del mundo, pero cuando estás en aguas profundas y hay tormentas, aún los barcos más grandes del mundo sufren consecuencias, se mueven, se tambalean en las tormentas. Pero hay algo, no recuerdo exactamente cómo se llama, pero es una especie de péndulo que ahora tienen los barcos, que conforme se van ladeando, eso los va nivelando, va creando cierto peso contrario para nivelar los barcos. Por eso, aunque una ola lo aviente para acá, el peso lo pasan para acá para devolverlo hacia el otro lado, y viceversa. Por eso el barco, aunque va llevado por la ola, tiene un centro de gravedad que va nivelando el barco. Y eso en nuestra vida es el Espíritu Santo. Cuando vienen las tormentas, el Espíritu Santo dice: espérame, te estás yendo para un lado como la palmera, pero tienes que volverte a levantar. Pero es el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en aguas profundas, la que nos va a enseñar a andar en las tormentas. Iglesia, es tiempo de profundizar. Ponte de pie. Yo no sé si tengas la confianza de decirle al que está cerca: tienes que profundizar en las aguas. Tienes que remar mar adentro. Pedro, te has cansado. Pedro, te has agotado. Pedro, es cierto que estás quizás frustrado, pero si tan solo escuchas la voz, ve mar adentro. Y dice la Biblia que cuando Pedro fue mar adentro, entonces obtuvo cosecha. Entonces dice que la pesca fue tal que le alcanzó. No solamente, hay una versión por ahí, alguna historia de un video, de una serie de videos, que dice que Pedro estaba tan endeudado. No está en la Biblia, pero por eso digo que es una historia, una licencia que se permitió el autor de ese video, para decir que estaba Pedro tan endeudado que de esa pesca dependía muchas cosas en su vida. Y dice que después de haber obtenido esa pesca, pudieron vender y pagar muchas deudas. Yo no sé qué últimamente tú y yo estamos pasando, pero yo sí sé que si profundizamos en las aguas, iglesia, el Espíritu Santo es tan bueno, Él es tan fiel, que Él nos va a ayudar, Él nos va a sostener, y Él nos va a decir y recordar las palabras de Jesús: no temas, porque yo estoy contigo. No temas, yo te redimí, yo te puse nombre, yo te sostengo con mi diestra de justicia.